Ok. Escucho sus posturas, señoritas. ¿Cuál es su postura ante esta nueva visión de teoría de desescolarización? Yo siento que actualmente, bueno, a pesar de que como dice que ya tiene mucho tiempo que se está proponiendo la desescolarización, siento que ahorita con la pandemia fue como que se está dando más o los También te papás escucho. realmente ya lo están viendo como, pues como una opción, no tanto por como desvalorizar la escuela, sino por comodidad de, pues de uno mismo. Que dicen, pues, ¿para qué vas a la escuela, no? Si puedes aprender quizás aquí en casa, pero ya no lo hacen tanto como por la escuela, sino pues, por comodidad de ya no tener esa responsabilidad. Y siento que, pues, que el hecho que se tomó ahorita de que, pues, tenemos que considerar la situación y la situación tanto económica de los papás, de que, pues, teníamos que pasar a todos los alumnos en automático, pues, los papás ya se hicieron a la idea así de que, pues, bueno, al final mi hijo aprendió sin necesidad de ir a la escuela, ¿no? Y el aprendizaje lo ven con el hecho de que acreditó al siguiente grado, no tanto a los conocimientos que adquirieron. Entonces dicen, bueno, mi hijo realmente está, pues está acreditando, está pasando el grado sin necesidad de ir a la escuela, sin necesidad de, quizás lo ven como el hecho de gastar a lo mejor en algunos materiales y ya tienen la idea de que el hijo puede aprender en casa, lo puede hacer haciendo uso de la tecnología, piensan que con el hecho de ver un programa, pues el alumno va a adquirir todo por lo que necesita como para enfrentarse a la vida, pero pues no están dejando a un lado todo, pues toda esa interacción de convivencia, de aprendizaje, quizás entre pares, y yo siento que lo están viendo más como una comodidad. Gracias. A ver, ¿alguien más, por favor? Yo, A ver, considero que es una propuesta muy idealista, dado que en el país creo que no existen aún las condiciones idóneas de conectividad ni la economía para que todas las familias cuenten con computadoras e internet en casa. Esta propuesta tiene ventajas y desventajas. Considero que es funcional en grados superiores, de preescolar y primaria y quizás secundaria. Considero que para que funcione, y lo vimos en el tiempo de la pandemia, necesariamente tiene que estar un adulto con ellos, monitoreando, ayudándoles quizás en la conexión, a que estén atentos. Quizás funciona en edades universitarias y de preparatoria, pero igual yo escuchaba encuestas donde los alumnos pues querían regresar a las escuelas porque lo único que hacían todo el día era estar trabajando, subiendo actividades a plataformas, pero no había la interacción o explicación de los maestros acerca del tema de la clase. Entonces yo considero que no es una actividad o una herramienta buena, pero no creo que sea muy funcional porque necesariamente para que haya aprendizaje tiene que haber interacción, convivencia, y pues estaría dejando eso a un lado. Gracias. ok, gracias. ¿Alguien más? Maestro, Adelante. mm, sí, mire, bueno, escuchaba ahorita a las compañeras y yo creo que eso viene también desde nuestra formación social, ¿no? O sea, como personas fuera de la escuela y demás, porque sí hay propuesta tal vez, o sea, yo entiendo que la propuesta es que la escuela sea fuera, pero con un compromiso real de padres de familia, en este caso, que son los responsables de los pequeños en edad pues, escolar, menores de edad y demás. Pero caemos a lo que comentaba mi compañera Marilú, donde ya no es tanto un fin de ver la escuela en casa, sino un fin de comodidad para los adultos, en donde no hay un compromiso real para que el niño aprenda en casa. Entonces, por ejemplo, viene lo de los programas, ¿no? Donde decía, no, pues la televisión te está ofreciendo lo que el maestro te ofrece en la escuela, cuando en realidad no era así completamente, porque
que no era solamente que sentaran al niño, el niño escuchara, viera, observara y contestara algo, sino que ahí también hacía falta pues un compromiso activo de un adulto, ¿no? Que lo guiara y que no solamente se basara en dejarlo ahí. Entonces yo creo que la teoría, la que se está proponiendo, la que estamos conociendo, pues tiene elementos buenos, como también comentó mi compañera Alejandra, pero se necesita de un compromiso real del adulto. Fue lo que no vivimos durante la pandemia, en donde el papá los primeros meses pues estuvo atento. Con muchos de nosotros nos dimos cuenta que los primeros meses, cuando llamaba su atención y demás, para las clases virtuales hubo asistencia, para los programas de televisión pues hubo quien los observaba y demás, pero conforme fueron pasando los días, tanto el niño como el padre de familia se empezó como a alejar del compromiso y terminamos en un conformismo en el que pues vas a pasar de grado, no hay problema, pero ya el aprendizaje se quedó en pues lo que aprendas por tu cuenta, pues está bien, pero no llegamos a ese fin de mejorar lo que se supone la escuela no estaba ofreciendo por las necesidades que teníamos. Gracias, maestro. Gracias. ¿Alguien más? Van a pasar todas, ¿eh? Así que no empiecen a esconderse como los alumnos. Yo, doctor. Adelante. Creo que existe un problema muy grande, en primera, en desvalorizar la institución como tal y lo que es la práctica docente, porque obviamente lo que es el nivel básico sí necesita más de dirección, instrucción en cuestión de los niños, porque obviamente los padres nos hacen responsables de esas situaciones, o sea, los papás solamente son los que dan el dinero y medio educan, pero el profesor es el que tiene que enseñar. Entonces, mientras que ellos no asistan a la escuela, obviamente no hay ese compromiso porque el padre se va a escudar en que esa no es su responsabilidad, es responsabilidad del docente el que el niño tenga que aprender. Y obviamente, en cuestiones de educación superior, obviamente sí puede funcionar en esto, porque pues se cuenta con condiciones y aparte con la responsabilidad y el compromiso. Pero en el caso de educación básica, los niños ni siquiera son autogestivos en su aprendizaje, entonces es imposible realmente llevar a cabo un proceso de asimilación para para poder llevar a la práctica después estos aprendizajes, porque no va a poner en práctica algo que ni siquiera ha aprendido, porque si algo tiene duda, no lo va a preguntar, o sea, se va a quedar callado. Gracias. Gracias. Siguiente. Lo que observé tras la pandemia y la educación a distancia, bueno, después que regresamos a las aulas, los alumnos de primer grado les está costando, hasta ahora, les está costando integrarse, interactuar entre ellos porque no tuvieron esa socialización previa. Y también observamos que durante el confinamiento, pues los alumnos no realizaban actividades físicas, entonces perdieron muchas habilidades motrices. En actividades de educación física veíamos que ya no tenían coordinación, que les costaba correr, les costaba saltar, porque pues suponíamos que en casa no hacían ninguna de esas actividades a pesar de que les dejábamos actividades de educación física o que en los programas de Aprende en Casa venían también sugeridas actividades de ese tipo, pero lo notamos en el recreo también, o sea, les costaba mucho trabajo al inicio actividades, realizar deportes. Ahora, también lo que observamos es que nos hacía falta mucho esa disciplina para el trabajo en casa, porque tenemos demasiados distractores.
en casa. Entonces, a pesar de que dimos un horario de trabajo y les decíamos organícense, a las mamás les decíamos organicen el espacio para que sus hijos trabajen, para que se sientan como que están en la escuela, que tengan un horario de actividades, pero era muy difícil que los siguieran. Si se llegara a implementar esto de la educación en casa, de la desescolarización, pienso que tendrían que pasar muchos años para que adoptáramos esa cultura y esa disciplina del trabajo en casa. Además de, pues yo lo pensaba, esta teoría de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo. Los alumnos en ocasiones es más fácil que se entiendan, los alumnos que tienen un poco más de rezago, que se entiendan con los alumnos que van más avanzados. Entonces en el aula se da esa interacción. Por este medio es un poco más complicado platicar con los compañeros que comprenden más las definiciones, los temas y que nos expliquen o que se expliquen entre los niños, ¿no? Y en el aula de clases, pues van a sus lugares y ven lo que están contestando, cómo están haciendo los procedimientos para resolver algún ejercicio. Y entonces ahí, pues entre ellos van aprendiendo. Y eso no se da de esta manera, de manera virtual. Esa sería mi participación. Gracias, muy amable. Siguiente. Ya se escondieron. Como dicen los alumnos, maestro, ya dijeron todo. No, no es cierto. Bueno, mire, como decían las compañeras, la verdad es que en edades tempranas la educación a distancia pues fue un fracaso total y lo estamos viendo ahorita con el rezago que hay en todos los niveles. Yo estoy en secundaria y sí, o sea, el rezago se ve a pesar de que se estuvo trabajando con los cuadernillos, con los videos, el grupo de WhatsApp y se estaba atendiendo dudas y todo, o sea, el rezago está ahí y lo podemos ver ahorita con los grupos que tenemos, ¿no? Y entonces se necesita mucho, para empezar, como decía la compañera Alejandra, se necesita que los alumnos tengan las condiciones económicas y los materiales para poder realizar las actividades virtuales, como en este caso sería la computadora, el internet, etcétera. En edades tempranas, pues a pesar de que tuvieran las herramientas, como decía la compañera Carmen, necesitan la instrucción del maestro para poder disipar dudas y demás. Entonces, también había una compañera que mencionaba algo sobre la socialización. La necesitamos, yo pienso que hasta nosotras, ¿no? Ahorita que estamos de manera virtual, yo es la primera vez que estudio de esta manera virtual. Entonces, sí se siente el cambio, sí se necesita esa interacción con los compañeros. Entonces, el conocimiento se tiene que socializar. Sí lo hacemos, pero no es lo mismo, o sea, se siente como que algo falta. Entonces, pues los movimientos de la reforma educativa que quieren quitar la escuela, pues no lo van a poder lograr al 100%. A lo mejor hay personas que están 100% comprometidas, a lo mejor como nosotros, y conectarnos a la hora y estar pendientes, tener la cámara encendida, estar al 100 atendiendo al docente, etcétera. Pero, por ejemplo, hay veces que está mi niño acá abajo y oigo un ruido y pues bajo corriendo a ver qué está haciendo. Entonces, no estoy al 100. Entonces, sí es difícil. Hasta para mí es difícil. Entonces, pues la conclusión sería que no funciona. Mi conclusión sería que no funciona. Ok, gracias. Ok, después de
de sus aportaciones. Entramos con las teorías desescolarizantes tecnológicas y sus principales representantes son Marshall, McLuhan, Ivan Illich y Ebert Reiner. Y nos dice que la posibilidad de ello estriba en la utilización y difusión de los medios audiovisuales. Para ellos el recurso audiovisual es la esencia de su teoría. Por ejemplo, utilizar la prensa, la revista, la televisión, el radio, que superan, dice, en cantidad en cuanto a la información que llega a poseer un docente. Entonces dice que el docente tiene poca capacidad de información en comparación con los medios de comunicación. Y por lo tanto, las instituciones escolares están marcadas por la decadencia y el desfase entre tecnología e información. Y entonces, los medios de comunicación audiovisual serán más efectivos en el proceso de aprendizaje del niño. Y entonces, Ivan Illich propone dos tipos de soluciones. Una de cariz tecnológico, que la escuela se ha sustituido por un banco de conocimientos, es decir, una plataforma donde el niño pueda acceder y llenarse de ese cúmulo de conocimientos. Y esto puede surgir gracias a la tecnología y audiovisual. Asimismo, Illich propone dotar a las familias, dice, de una renta educativa inversamente proporcional a su nivel de riqueza. Entonces dice, va a haber plataformas, pero tú vas a poder acceder de acuerdo a lo que puedas pagar. Entonces no hablamos de una escolarización tecnológica gratuita. Y aquí hay una propuesta, sí. ¿Cuánto tienes? Ah, ¿para cuánto te alcanza? Entonces la educación ya va a depender del recurso económico con el que cuentes. Ahora, puede crearse un fideicomiso. Si tú quieres que el niño acceda a una plataforma de alto nivel digital y conocimiento de vanguardia, puedes crear un fideicomiso y puedes pagarlo por toda una vida. Puedes tú como docente acceder a ese proceso y tus hijos pueden acceder a él y tú pagarlo. Terminas de estudiar tu licenciatura, trabajas y todavía tendrías que estarlo pagando, dependiendo de la necesidad o del nivel o grado académico que quieras. Entonces, Illich pretende suprimir la presión y coacción y estimular las opciones voluntarias que garanticen la formación permanente. ¿Qué quiere decir? Que entonces los docentes coartan ese proceso educativo del alumno. Entonces, son más empáticos plataformas audiovisuales que un docente. Porque el docente coarta, el docente suprime, el docente no estimula. Entonces, tendremos que preguntarle a Illich. Entonces, el docente no tiene la capacidad ni siquiera empática para hacer que el alumno desarrolle su proceso educativo en un ambiente de paz y armonía. Porque para Illich, una plataforma va a hacer que el alumno no sienta esa presión, sino que se sienta libre, descubra en verdad la importancia de quererse preparar. Lo que un docente no hace. Y entonces
Reimer, que es también un protagonista de estas teorías, dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los maestros? Pues que ellos sean solamente consultores. ¿Eh? O sea, si el niño tiene una duda, para eso van a estar los docentes. Pero nada más. Porque si les dejamos más tiempo con los docentes, no, pobre niño, se va a decepcionar. Imagínense hasta dónde tiene la concepción humana del mismo docente. Hasta dónde nos concibe como capaces o generadores de coartar la libertad o coartar ese proceso educativo del educando. Entonces dice, el niño consultando una plataforma se va a sentir más tranquilo, va a tener que tomar la decisión cuando él quiera estudiar, cómo quiera estudiar, el tiempo que quiera estudiar. ¿Sí? Nada de que me traes tarea para mañana y si no me la traes, voy a mandar a traer a tu mamá. No, eso coarta el proceso educativo del alumno. ¿Sí? Entonces imagínense qué docentes le tocaron a Illich para llegar a esa concepción. Lo bueno que no estudió en Coatepec, ¿no? Era de otro país, ¿no? O de Toluca, o de Ahí Picaya. ¿No? doctor, a eso ¿Andrea? me refería. O no son, bueno, que los niños no son autogestivos con su aprendizaje. Entonces, mientras que uno no lo pueda hacer, o sea, es imposible que realmente se dé este proceso. O sea, no hay manera. Ok. El modelo historicista de Goodman. Él nos habla de rescatar los modelos educativos de Grecia y pretende lograr que cualquier estudio o aprendizaje pueda conseguirse mediante una situación en la que, apoyado por otros compañeros o maestros orientadores, el estudiante pueda avanzar por sí mismo para que él sea el verdadero protagonista, o lo que nosotros conocemos como proceso de tutoría entre alumnos o acompañamiento. Él decía, pues es que el niño puede acceder a la plataforma y después entrar a un foro y socializar el conocimiento con sus propios compañeros o con un docente que lo pueda acompañar en este proceso. Y entonces en el foro se conecta quien se quiera conectar, habla quien quiera hablar, pero de manera libre. Aquí no hay coacción. Y para Goldman dice que en la escuela se coarta la libertad del niño y le imposibilita su adecuada construcción como persona. Entonces, la visión desescolarizada demerita incluso la condición humana del docente, hasta llegar al grado de concebirlo como una persona que coarta la libertad del niño. Y en lugar de ser un facilitador, imposibilita la construcción como persona. Entonces, estamos viendo una visión inquisidora o inquisitora. Entonces, ni como ser humano, el docente es concebido de buena voluntad. O sea, una cosa es el proceso educativo, pero ya coartar y ser un obstáculo para el desarrollo del educando como persona es una visión muy rigorista. Entonces, el modelo historicista de Goodman nos dice que hay que regresar a los modelos griegos de la dialéctica entre pares.
Tenemos la otra teoría, que es de las alternativas globales, y su nombre se deriva porque no se centra en una única crítica, ¿sí? Edgar Ford pretende una mundialización de la educación y una educación permanente. Requisitos que para él la escuela no es apta para encargarse de ellos. O sea, quiere decir que la visión alternativa o global de Edgar Ford propone que sea un solo modelo educativo a nivel mundial. Mientras, por su parte, Thorsten Hausen habla de una sociedad educativa o de la sociedad del aprendizaje. Este autor va a darle una puntualización al concepto de reforma, ya que él propone cambios en los sistemas educativos que deben llegar a formar una escuela democrática e idéntica para todos, tecnológica, humanista y relacionada con el mundo productivo. La escuela debería ser el primer paso de la formación permanente que luego debería desarrollarse en el mundo del trabajo, a cargo de las empresas o fábricas. Es decir, que se propone una educación a nivel básico única, y ya la especialización se obtendría cuando el individuo acceda a un lugar de trabajo. Es que a mí me gusta la ingeniería. Ah, pues te vas a una empresa de sistemas. Es que yo quiero ser docente, pues te vas a una escuela y te capacitas ahí, pero ya en el trabajo. O sea, no. Es decir, hablamos de un retroceso. Aprender con la práctica, no con la preparación. Lo único que necesitas es educación básica y después de ahí no hay mejor manera de aprender que en el trabajo. Y tenemos la otra teoría, que es la de la escuela en casa o homeschooling. Y dice que la escuela en casa o crecer sin escuela. Y esta visión nos dice que para enseñar, para que un alumno aprenda, no tiene la necesidad de estar en interacción con un docente. Y para enseñar en casa a los hijos, no hay que ser maestro, ni tener estudios formales. Solamente es necesario saber leer y hacer cálculos sencillos. Con eso tiene. Ah, y otro requisito, que quien está a cargo en casa sepa dónde hay una biblioteca. Entonces solamente se necesita leer y escribir operaciones básicas y saber dónde está la biblioteca. Por si tiene dudas, que se vaya a investigar. Es lo único que se necesita. Dice, porque lo más importante es en los padres que tengan ganas de estar con sus hijos en este proceso. Es lo único. Con eso es más que suficiente. Porque entonces el papá sí va a fomentar lo que el maestro no fomenta, que es la reflexión, la crítica, la confianza, la capacidad para resolver los problemas. ¿Ok? Ahora vamos a ver ejemplos. Dice, legalidad o no de la escolarización y desescolarización en diferentes países. En Francia, el homeschooling es legal, pero está fuertemente regulado y controlado. Debe seguir el currículum oficial y examinarse periódicamente. Además, existe la opción de la educación a distancia. Ok, entonces ya no es tan fácil y sencillo. O sea, no es lo que tú quieras acceder, lo que quieras estudiar. ¿Sí? Y nunca desaparece la evaluación. Holanda. Únicamente se permite previa concesión de un permiso especial
por razones religiosas o morales. Si el niño ha estado escolarizado, se prohíbe la solicitud del permiso. Iniciaste tu proceso escolarizado y lo sigues. Nada de que, ya me quiero ir a mi casa. No. Tuviste que iniciar tu proceso desde un inicio desescolarizado. En Rumania, la educación en casa está prohibida como tal, pero existe la opción de darse de alta ante la autoridad educativa como escuela privada. Entonces, si tú tienes vecinitos, puedes hacer tu propia escuela. En ese lado, en ese sentido, sí está autorizado. En el Reino Unido, la educación en casa es legal y no se exigen requisitos a menos que haya existido escolarización previa. En este caso, los padres tienen la obligación de poner en conocimiento de la autoridad educativa su intención de desescolarizar. A ver, ¿cuál es? ¿Por qué quieres? ¿Cuáles son tus motivos? Mientras que en Italia, el decreto legislativo de abril del 94 establece que los padres pueden asumir la enseñanza obligatoria de sus hijos. Los padres que eligen esta opción han de demostrar su capacidad económica y técnica para asumir la enseñanza de sus hijos y comunicarlo anualmente a la autoridad educativa competente. Portugal, aunque la ley permite la educación en casa, en el curso 2006-2007, tan solo 4 niñas de 3 familias diferentes estaban siendo educadas en casa. Los requisitos son realizar exámenes de equivalencia con una frecuencia bianual y a partir del 9º curso, realizar los exámenes nacionales de lengua extranjera y de matemáticas. Entonces, como ustedes ven, la teoría de la desescolarización no tuvo mucho auge. O sea, sonaba muy bien, pero la realidad es otra. ¿Ok? Entonces, los mismos contextos impiden que se pueda acceder a este tipo de teorías desescolarizantes. Profe, aquí de lo que mencionó, pues también lo podríamos relacionar con lo que platicábamos aquí de la situación en México, ¿no? Porque, bueno, usted ahorita nos lo comenta y con lo que fuimos leyendo, pues sí, no cualquier país acepta una educación desescolarizada porque implica un compromiso, o sea, no es nada más decir no lo mando y voy logrando lo que el niño va pudiendo, lo que el niño va avanzando, sino que dice en la mayoría de los países, primero, pues les piden como un control, ¿no? Van viendo qué modo, o sea, tú como papá dices, mi hijo va a aprender en casa, pero me vas a reportar de qué modo el niño va avanzando. Esa es una. O en la otra, ¿no? Donde decía, creo que Portugal, no, Italia, donde decía que había exámenes, ¿no? O sí, no, sí era Portugal, perdón, donde decía que ya a partir de cierta edad el niño ya tenía que entrar en exámenes nacionales, en donde él tenía que demostrar que se estaba en casa, pero de veras estaba llevando una formación escolarizada, o sea, a pesar de no estar en la escuela como tal, pero sí había una preparación constante. Entonces, pues ahí está también lo que comentábamos nosotras, ¿no? Que tal vez, pues México, en el caso de México, pues no estábamos, o sea, esta es una primera fase, ¿no? En donde el papá cayó, los padres de familia cayeron como en otra parte de conformismo, pero no llegábamos a entender qué era lo que en realidad contempla esta desescolarización, o sea, nada más que pues no va a ir a la escuela y demás, y pues también ahí pues el papel del maestro, ¿no? Es lo que queda fuera. Exactamente. Y todo esto dio pie a muchos comentarios que todo el mundo escuchó como docente, donde dice, entonces, los padres ya querían cobrar, ¿no? Entonces querían que se les pagara porque ellos estaban haciendo el trabajo, ¿no? Pero piensan que nada más es hacer la tarea con el niño. Y todo el proceso administrativo, entonces, lo que no ven, para ellos no vale. Entonces, fomentar estas teorías desescolarizantes, pues es en realidad un riesgo para el proceso educativo del alumno. Y más cuando una visión de estas teorías está inmerso en contextos culturales de los entornos no rurales.
porque una visión de esta teoría en un entorno rural donde la mayoría de nosotros nos desenvolvemos es un fracaso. ¿Cuántas veces sufrimos por la imposibilidad de una conexión? Entonces, pero pues bueno, por eso son teorías, ¿no? Cada quien puede proponer, sustentarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Que tenga funcionalidad es parte o no de una teoría. Y hay quienes están convencidos, o sea, ¿no? Por ejemplo, Illich. Ahora, muchos de los docentes están a favor de la educación a distancia, pero no porque estén los resultados, sino puede ser por comodidad. Ay, me conecto 1 hora o 2 a la semana y ya, soy funcional. Y entonces puede ser, no, sí, vámonos todos a la desescolarización, vamos a trabajar desde casa. Y me las mandan y se los mando. Ok, nos conectamos, muy bien, ¿dudas? No, muy bien, entonces nos vemos la semana que entra. Y hacer cuestiones personales. ¿Sí? Eso se dio en esos lugares donde se trabajó las teorías, no en nuestros ámbitos. ¿Sí? Nosotros somos docentes comprometidos. Pero pues podemos escuchar comentarios de muchos docentes que sí preferirían la desescolarización para estar en casa. Entonces, la funcionalidad de una teoría va a depender de la aceptación y sobre todo del sustento que tenga y de los resultados que puedan observarse. Porque si una teoría no tiene resultados idóneos, pues se desecha y se construye otra. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, entonces pasamos a cuestiones prácticas. ¿Sí? Muy bien. Dentro de su tesis y su antítesis que están visualizando manejar para el simposio, ahora nos tocará construir nuestra hipótesis. ¿No? Ya tenemos nuestra tesis. ¿Sí? ¿Cuál es el ámbito? ¿Dónde los vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a estar inmersos en nuestro trabajo de investigación? Recuerden que es un ensayo. ¿Okay? Entonces, ahora, por lo tanto, tenemos que empezar a construir nuestra hipótesis. De acuerdo a su experiencia, ya todo el mundo sabe cuál es la estructura de una hipótesis, ¿verdad? ¿O no? A ver. ¿Sí? A ver, hagan uso de su diferenciación progresiva. Pues la hipótesis es un supuesto que le vamos a dar en este caso significado, ya sea verdadero o falso. Lo vamos a comprobar. Nuestro supuesto vamos a comprobar si es o no es verdad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra visión o concepción de lo que es la hipótesis y su construcción? Sin miedo. La hipótesis es, como lo comentó la compañera, una suposición de alguna idea y esto da origen o nos permite comenzar un trabajo de investigación. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? La hipótesis, maestro, sería lo que vamos a comprobar. Bueno, la hipótesis ahorita es el supuesto. Entonces, a partir de eso se da la investigación, sería a lo que nosotros tenemos que comprobar al final de lo que estamos haciendo, ¿no? Del trabajo. Tenemos que ver si esa hipótesis que ahorita nosotros